El Vaticano acaba de publicar un documento llamado Mater Populi Fidelis. En este documento, eh, básicamente dicen que no se debe usar el título de María Corredentora y también dicen que se debe usar con mucho cuidado el título de mediatriz, de mediadora. Vamos en este video a analizar ese aspecto usando precisamente el Evangelio de hoy, que es el domingo 23 de Pentecostés, en el que nuestro Señor dice, ten coraje, ten valor, hija, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ten coraje, hija, tu fe te ha salvado. Son palabras del Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, y también palabras del apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, que quiero compartir contigo hoy. Regocijaos en mis sufrimientos por vosotros, para que se cumplan en mí, para que se completen en mí lo que falta de los sufrimientos de Cristo, en mi carne, por su cuerpo, que es la Iglesia. Mis queridos hermanos, la fe ciertamente salva, pero la fe solamente cuando está informada, completada por la caridad, y que por lo tanto se manifiesta en buenas obras. Una de las principales teorías, errores de Lutero y de los protestantes hoy es el decir que sola la fe salva, sola fides, que solo te basta con creer en Cristo, creer en Jesús y con eso ya estás salvado. Y esto por supuesto que no es cierto. La fe es el principio de la salvación, el principio de la justificación, pero para que tu salvación se complete, para que realmente ocurra, debe de haber amor a Dios. No basta con la fe, debe de haber caridad, amor a Dios. Debemos de tener, en otras palabras, las obras que emanan de una fe completa, de una fe íntegra. Tal vez algún día se te acerque algún protestante y te diga una sentencia como esta o otras del Evangelio, donde nuestro Señor les dice, tu fe te ha salvado. Y te diga, ¿ves? Nuestro Señor aquí mismo le dice que su fe es la que la salva. Su fe es la que la salva. La respuesta, queridos hermanos, es muy fácil. ¿La salvó su fe antes de que viniera nuestro Señor? No. ¿Y no tenía fe antes? Sí, claro que sí tenía fe. De otro modo no se hubiera acercado a nuestro Señor. ¿Pero la salvó antes de que viniera? No. La fe solamente fue buena para salvarla cuando la llevó a la acción, a la obra de ir a nuestro Señor y tocar su manto, como nos dice el Evangelio del domingo 23 de Pentecostés. Solo cuando su fe se completó en las obras, la salvó. Pero mis queridos hermanos, no son solo los protestantes los que doblan las escrituras, los que niegan las verdades que la Iglesia nos ha enseñado en el pasado. También lo hace la Iglesia del Vaticano II. De hecho, no se quedan atrás. Es más, si algo podríamos decir es que la Iglesia del Vaticano II está tomando la iniciativa. Pero cuando digo protestantes o la Iglesia del Vaticano II, me estoy repitiendo. Uno debe de confesar, de decir, que la jerarquía de la Iglesia del Vaticano II, de los protestantes y de los protestantes, no se puede distinguir, es lo mismo. Y me refiero, como dije al principio del video, en particular a este evento que acaba de ocurrir, donde el Vaticano acaba de publicar una nota doctrinal llamada Mater Populi Fidelis. Esta nota doctrinal hay que mencionarlo antes que nada. Uno de los autores, el principal, es el cardenal Víctor Manuel Fernández. Ahora, para que nos demos una idea de la calidad moral de este hombre, él es el autor de un libro que se llama Bésame con tu boca, el arte de sanar con besos, algo así, no quiero ni siquiera dar el título correcto. Y son tan impuras y tan inmodestas las cosas que dice en ese libro que no las quiero ni siquiera citar aquí.
Tú lo puedes buscar si tú quieres, bajo tu propio riesgo. Este hombre, el menos apto para hablar de la pureza, de la dulzura de la Virgen María, es quien se atreve a ser el autor de esta nota doctrinal, que por supuesto fue aprobada por el Papa, entre comillas, León XIV. Mis queridos hermanos, tan desagradable como es, me veo en la necesidad de explicar este nuevo asunto para asegurarnos que estemos todos en la verdadera doctrina. Pero antes de empezar quiero decir esto. Hay mucha gente que está muy escandalizada por este documento y dicen, ¿cómo pudo el Vaticano cometer tantos errores, tan grave error? Y bueno, si tú eres una de esas personas y por primera vez te das cuenta de esto, te quiero decir, esto ni siquiera es el mayor error que ha salido del Vaticano en los últimos años. Hay errores mucho más graves. Y para decírtelo brevemente, el Concilio Vaticano II es un concilio que está lleno de errores, herejías, apostasías, diría yo. Es un concilio que deben de rechazar todos los católicos. Una vez que lo estudias te das cuenta que todas las reformas que salen de ahí, casi todas las doctrinas que salen de ahí, son completamente contrarias a lo que la Iglesia Católica enseñó en el pasado. ¿No me crees? Te quiero decir esto. Vete a leer el documento del Concilio Vaticano II que se llama Nostra Aetate. Nostra, y luego se dice A-E-T-A-T-E. Aetate. Ese documento es 1000 veces más escandaloso que este documento que acaba de salir del Vaticano. Y ese es el verdadero problema. Todo católico debe rechazar el Concilio Vaticano II. Todo católico debe entender que es un concilio falso, que las reformas están mal y que la Iglesia no se va a restaurar hasta que todos rechacemos ese concilio. Papas, obispos, todos, que todos rechacen eso. Y bueno, todos los obispos y papas y sacerdotes que lo aceptan pierden la fe. Lee ese documento es una apostasía. Y todos los que aceptan esa apostasía pierden la fe. Pero vamos a este documento que acaba de salir. Como dije, en este documento el Vaticano ataca el título de corredentora y de mediadora de nuestra Santa Madre. Dice en pocas palabras, y estoy diciendo aquí la frase que estoy citando, perdón, estoy grabando a las 6 de la mañana. Cito del documento. Siempre es inapropiado usar el título de corredentora para definir la cooperación de María en el trabajo de la redención. Y respecto al título de mediadora, el mismo documento dice, es necesaria especial prudencia cuando se aplica el término de mediadora a María. ¿De dónde viene este documento? ¿Por qué sale? Pues es una respuesta, y una respuesta que es un balde de agua fría, a los fieles católicos. Había algunos en el Concilio Vaticano, en la iglesia pues del Vaticano II, en esta nueva iglesia católica, había algunos que aún conservan devoción a la Santísima Virgen María y habían solicitado que el título de corredentora y de mediadora de todas las gracias, mediadora de todas las gracias, se le diera oficialmente. El Vaticano escucha estas propuestas y en lugar les dice no y no. Vamos a restringir, a minimizar estos títulos, si no es que casi prohibirlos, ¿no? Permíteme explicarte pues qué es lo que debemos de pensar de todo esto y por qué la respuesta del Vaticano hace más daño que bien, obviamente. Primero, el título de corredentora. ¿Es algo que va en alguna forma contra la Biblia? ¿Es un título que va contra las Santas Escrituras? Todos sabemos, hermanos, que Jesucristo es nuestro único Redentor. Y lo dice incluso San Pedro en los Actos de los Apóstoles. No hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún nombre debajo del cielo que se le haya dado a los hombres por el cual nos podamos salvar. Actos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. ¿Quiere esto decir que nadie más coopera con la salvación? ¿Quiere decir que nadie más asiste a nuestro Señor en el acto de la redención? Si eso fuera así, la primera persona a quien tenemos que avisarle es al apóstol San Pablo, que dijo de sí mismo dijo, como dije al principio de este video, que completaba el trabajo de Cristo.
Lee otra vez la frase que te di al principio. Sí, dice ahí que se completen aquellas cosas que faltan de los sufrimientos de Cristo en mi carne. ¿Qué? ¿Falta algo de los sufrimientos de Cristo? Claro que no. El apóstol no está robándose nada de Cristo. Lo que está diciendo es, yo estoy unido con Cristo. Mis sufrimientos son sus sufrimientos también, y en mi carne se debe completar también su pasión de Él. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? Lo dice él mismo en esa frase cuando terminas de leerlo. Que se completen en mí lo que falta de los sufrimientos de Cristo en mi carne por su cuerpo, que es la Santa Iglesia. Su cuerpo de Cristo es la Santa Iglesia, los santos. Así es, los santos asisten a nuestro Señor en su trabajo de la redención. Y eso sin robarle nada de su gloria, al contrario, aumentando su gloria. Porque los santos, y la Virgen María sobre todo, son el cuerpo de Cristo, son el cuerpo místico de Cristo, son una cosa con Él. Y nada que hacen los santos, incluyendo la Virgen María, es sin Cristo, porque sin mí no podéis hacer nada, dijo nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Entonces, querido hermano, dime, si el apóstol San Pablo, en las Santas Escrituras, claramente dice que está cooperando con la pasión, con los sufrimientos de Cristo, ¿hace algún sentido, tiene sentido que le neguemos ese mismo privilegio y honor a su madre, que estuvo parada al lado de la cruz, que estuvo de pie al lado de la cruz en el momento de la redención? Por supuesto que no. Así pues, podemos decir con toda claridad y sin miedo que la Virgen María realmente cooperó con la pasión de Cristo, y eso no va contra las Sagradas Escrituras. Ahora, vayamos sobre algunos puntos para explicar cómo se debe entender esto. Primero, la cooperación de la Virgen María está enteramente subordinada al trabajo de Cristo en la redención. No es que ella esté compartiendo la redención con Cristo, con nuestro Señor, sino más bien asistiéndolo en la redención. Así como, por ejemplo, un acólito está asistiendo al sacerdote cuando ofrece el santo sacrificio de la misa. No están compartiéndolo, no le está quitando nada a Cristo. Cristo es el que nos redime, la Virgen María lo asiste al redimirnos, y por eso es cooperadora. Hay dos momentos en particular en donde la Virgen María se convierte en un instrumento para nuestra redención. El primero es la encarnación, porque allí Nuestra Señora recibe el anuncio del ángel y ella da libremente su consentimiento. Al hacer esto, le provee a nuestro Señor con su sangre y su carne para que Él tenga un cuerpo para efectuar la redención del género humano. Y de esta forma la Virgen María se convierte en un instrumento para que nuestro Señor complete su redención, coopera a la redención de nuestro Señor. El segundo momento ocurre, obviamente, cuando nuestra Santísima Madre, por el permiso de Dios, por la voluntad de Dios, acompaña a nuestro Señor y lo soporta cuando muere en la cruz por nosotros. Esto también fue un momento enteramente voluntario, en el que la Virgen María estaba ofreciendo el sacrificio con Cristo. Y por eso es que ella está parada, como dije, al lado de la cruz, como alguien que ofrece un sacrificio, y no desmayándose o cayéndose, como algunos la pintan. Y leemos que ella no hizo nada para detener esta pasión, no hizo nada para detener la muerte de Cristo. Al contrario, se estaba ofreciendo ella misma, ofreciendo sus sufrimientos, y ella misma ofreciendo a su Hijo en sacrificio a la Santísima Trinidad. Entonces, esos son los dos momentos en los que ella coopera con nuestra redención más específicamente, ¿no? Ahora, el hecho de llamarla cooperadora con el trabajo de la redención, corredentora en este caso, es algo muy apropiado por varias razones, tres en particular. Acuérdate que la caída del hombre, la caída de Adán, pasa con la cooperación de Eva. Ahora, Adán es el culpable de la caída del hombre, no la mujer, porque el hombre era la cabeza. Entonces Adán es quien tiene realmente la culpa. Pero su caída pasa con la cooperación, y una cooperación muy grande, de la mujer, de Eva.
Así como la caída y la destrucción, digámoslo así, del género humano ocurre por la culpa del hombre con la cooperación de la mujer, era muy saludable, era muy apropiado que la restauración ocurriera por el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, con la cooperación de la mujer, para que se cumpliera, citando a nuestro Señor, que se cumpliera toda justicia. Segundo punto, porque esto es muy apropiado, para restaurar la humanidad en sus dos lados, digámoslo así, en sus dos géneros. Así como el hombre tiene a Jesucristo como su cabeza y ejemplo, especialmente durante el sacrificio de la cruz, la mujer también tiene una nueva cabeza y ejemplo en la Virgen María, cuya cabeza es Jesucristo nuestro Señor. Y tercero, un punto muy hermoso, con la cooperación de la Virgen María en nuestra redención, se cumple aquella profecía que se dio al hombre al mismo inicio de la humanidad, cuando Dios le dijo a Satanás, ella te aplastará la cabeza, a través de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta profecía en el Génesis es muy interesante, muy interesante, porque en el hebreo original Dios mezcla las palabras. No me acuerdo exactamente cómo es ahorita, hace mucho que lo leí, pero en el hebreo el verbo tiene también un género, o sea, el verbo también indica si es hombre o mujer el que lo está haciendo. Y si mal no recuerdo, en las palabras se usa ella, como si dijera ella, él te aplastará la cabeza. O sea, el pronombre es femenino y el verbo es masculino, o al revés, no me acuerdo exactamente cómo es. Y es muy interesante que Dios lo haya puesto así, porque es como si dijera, ella, la mujer, te aplastará la cabeza a través de su semilla, Jesucristo. Ellos dos te aplastarán la cabeza, ella a través de él. Entonces es muy apropiado que Nuestra Señora, para cumplir esta profecía, cooperara con el trabajo de la redención, junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, pues, qué apropiado es usar este título y cómo, en lugar de disminuir la gloria de Dios, muestra su justicia, su providencia, su sabiduría en una forma maravillosa? Ahora, ¿qué hay acerca del título de mediadora? Y particularmente mediadora de todas las gracias. Vamos a mantener esto breve, queridos hermanos. Suena como un título muy grande. Uno podría preguntarse, ¿realmente la Virgen María es mediadora de todas las gracias? O sea, ¿todas las gracias que recibimos nos vienen por ella? Bueno, vamos escuchando otra vez y leyendo las Escrituras. ¿Qué nos dice San Juan en su Evangelio? De su plenitud, de Jesucristo, todos hemos recibido gracia por gracia, porque la ley, dice San Juan, fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. La gracia vino por Jesucristo. Toda la gracia que recibimos nos viene de Él. ¿Y por quién nos vino Jesucristo? ¿A través de quién vino nuestro Señor Jesucristo? A través de la Virgen María. Sin ella no lo tenemos. Dios pudo haberlo hecho de muchas formas. Dios pudo habernos dado a Jesucristo que apareciera de la nada, pero no quiso hacerlo así. No quiso hacerlo así. Quiso que nos viniera a través de la Virgen María, que ella fuera su madre, el instrumento para que lo recibiéramos. Hasta un niño puede entender esto. Si Jesucristo es la fuente de todas las gracias y recibimos a Jesucristo a través de la Virgen María, en toda verdad se puede decir que ella es el medio por el que recibimos todas y cada una de las gracias que recibimos. En verdad se puede decir que ella es mediadora de todas las gracias, porque ella fue mediadora para que recibiéramos a Jesucristo nuestro Señor. Muy lógico, muy simple, no necesitas ser un doctor en teología para entenderlo, pero bueno, en el Vaticano obviamente teología es lo que más falta. Mis queridos hermanos, es muy importante ser claros cuando decimos los errores, especialmente en el Vaticano II. Es muy importante ser claros y muy exactos, no queremos exagerar ni disminuir los errores, porque eso no ayuda a nuestra causa. Si decimos más de lo que realmente es, luego la gente no nos cree. Y es muy importante que nos crea cuando decimos las cosas que están mal con ellos, ¿no? ¿Fue una herejía este documento? No, la respuesta es que no. Este documento falta en teología, es muy pobre en teología, y falta muchísimo en la devoción a la Virgen María, pero realmente no es una herejía.
¿En dónde está el problema principal? ¿Cuál es el problema principal? Digo que no es una herejía porque no está negando los títulos como diciendo que están mal. Está diciendo simplemente que no se deben usar porque es imprudente, etcétera, etcétera. Y aunque negara los títulos, realmente no es una verdad que haya sido definida como de fe. Entonces no sería herejía. Cuando mucho están yendo contra lo que es sentencia cierta, se le llama. O sea, una sentencia que todos los teólogos, todos los santos padres, la mayoría al menos, sostienen. Entonces decimos que no es herejía, pero hay un problema muy grande en el documento. ¿Cuál es el problema? El problema está en las razones que dan para negar estos títulos a nuestra madre. Porque te das cuenta primero que su razón principal es no molestar a los protestantes. Y esa siempre es una forma muy estúpida de empezar a tratar de definir doctrina católica. Para darte un ejemplo medio curioso, ¿no? Es como si tú fueras un esposo y estuvieras en una reunión con tu mujer y luego otra mujer extraña, y tu preocupación fuera al hablar el no enojar a la mujer extraña en lugar de no enojar a tu mujer. Y no enojar a la mujer extraña aunque enojes a tu mujer. Aquellos que están casados saben qué mal les iría si este fuera el caso, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí. Cuando tú te preocupas primero en no molestar a los protestantes. Aunque confundas, aunque destruyas, aunque disminuyas la doctrina en la Iglesia Católica. Es una estupidez. Pero segundo, y este es un problema muy grande, en el documento insisten que usar estos títulos para la Virgen María de alguna forma quitan de la redención de nuestro Señor o dan lugar a la confusión con los fieles. Pero si esto es así, yo como protestante te podría decir, bueno, si esto es así, entonces ¿por qué rezas a los santos? ¿No da eso lugar también a la confusión? ¿No quita eso también lugar a la redención, a la mediación de Cristo? Entonces el documento está abriendo la puerta para que los protestantes vayan más allá, ¿no? Y la respuesta a esto la dimos al principio del sermón. No, ni el rezar a los santos, ni el darle estos títulos a la Virgen María quitan nada a la gloria de Cristo, ni tampoco es lugar a la confusión, porque tanto los santos como la Virgen no están separados de Cristo, son uno con Cristo, son su cuerpo místico. Y por eso su mediación, su intercesión, su cooperación incluso con la redención es una con Cristo, no son distintas. Al final de este documento, que supuestamente se hizo para evitar la confusión y que creó más confusión, un documento que fue, al final, quiero decir, este documento hizo más confusión, y este documento que intentó disminuir estos títulos de la Virgen María, acabó levantando más esos títulos, haciéndolos más conocidos y provocando a los católicos a que levanten sus voces casi al unísono, proclamando a la Madre de Jesucristo con estos títulos que algunos quizás ni siquiera habían escuchado antes, el título de Mediadora de todas las gracias y Corredentora. Este es el resultado. Siempre que el demonio y las almas infieles tratan de reducir o de atacar a la Virgen María, su divino Hijo y el Espíritu Santo vienen a su defensa y la levantan aún más, la glorifican aún más. Porque toda gloria, toda alabanza, toda apreciación que se hace a la Virgen María y a los santos es gloria, alabanza y apreciación que se le da a Cristo mismo, porque ellos son, nosotros somos, con Cristo, un cuerpo místico. A todos los fieles que a través del mundo se turbaron y se entristecieron por estos ataques a su Madre muy amada, la Iglesia hoy y el Hijo Divino de la Santísima Virgen les repiten estas palabras del Evangelio de hoy. Tú ten valor, no eres parte de ellos. Tú ten valor, tú estás al lado de la Virgen María. Tú ten valor, hija, porque tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.